Esto sí es tener clase, ser joven y elegante, gritó mi marido, Kaelo, mientras rodeaba con el brazo a otra mujer delante de mis narices, en el lujoso restaurante al que solíamos ir para celebrar nuestros momentos especiales. Yo solo esbocé una leve sonrisa. Por dentro, sentía como si me estrujaran el corazón con fuerza. Me había invitado a propósito, no para una reconciliación, sino para un desfile de humillaciones. No como tú, que solo sirves para estar en casa, continuó con un tono despectivo. Pero Kaelo no sabía nada. Debajo de la mesa, mis manos estaban ocupadas abriendo la aplicación de mi banco. Un clic, 2 clics, 3 clics y, en cuestión de segundos, todas sus tarjetas de crédito quedaron bloqueadas. Una hora más tarde, cuando con arrogancia llamó al camarero para pagar una cuenta de miles de euros, su rostro se volvió pálido como la cera cuando el datáfono emitió el pitido inconfundible. Transacción denegada. Y fue en ese preciso instante cuando yo empecé a respirar de nuevo. Hola a todos, espero que estéis bien y felices. Escribid en los comentarios desde qué ciudad me leéis, me da curiosidad saber de dónde sois. Aquella mañana, la notificación de un mensaje sonó en mi móvil exactamente a las 9. Estaba preparando el desayuno en la cocina de nuestro ático, un ático que desde hacía 3 meses se sentía como una casa fantasma porque Kaelo apenas volvía a casa. Saqué el móvil del bolsillo de mi delantal. La pantalla mostraba el nombre Kaelo marido con un mensaje escueto que me hizo fruncir el ceño. Comemos hoy a las 13:30 en el Mirador de Liz. Ven. Sin emojis, sin una palabra de cariño, sin un te quiero, como los de antes. Ni siquiera una pregunta o una petición. Solo una orden seca que me resultó completamente extraña. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, intentando descifrar qué significaba. El Mirador de Liz, un restaurante de alta cocina en el corazón del barrio de Salamanca, un lugar que solo visitábamos para nuestros aniversarios o para celebrar los logros empresariales de Kaelo. ¿Por qué me citaba allí de repente? Hoy no era un día especial. No era nuestro aniversario de boda. Tampoco era mi cumpleaños, ni el suyo. Intenté responder a su mensaje. ¿Qué celebramos? Pero pasaron 3 minutos sin respuesta. 5 minutos, 10 minutos. Seguía sin contestar. Sabía que Kaelo estaba en línea porque su estado mostraba última vez hoy a las, pero eligió ignorarme, como de costumbre últimamente. Desde hacía 4 meses, Kaelo había cambiado por completo. El hombre que antes siempre llegaba a casa a su hora, que cada día me preguntaba, ¿has comido ya, cariño?, que siempre me abrazaba antes de dormir, se había convertido en un desconocido frío e indiferente. Sus excusas eran siempre las mismas. Un proyecto enorme, una reunión importante, clientes de fuera de la ciudad. Yo intentaba comprenderlo, me esforzaba por ser una esposa comprensiva, pero con el tiempo sentía que un abismo se abría entre nosotros. Incluso la noche anterior no había vuelto a casa. Solo me envió un mensaje escueto a las 11 de la noche. Reunión hasta tarde. Me quedo en un hotel cerca de la oficina. No le pregunté más. Estaba cansada de discutir. Cada vez que intentaba comunicarle mis sentimientos, Kaelo me acusaba de ser demasiado sensible, de exagerar, de ser una posesiva, pero hoy me había invitado a comer a un lugar especial. Quizás quería arreglar nuestra relación. Quizás se había dado cuenta de que llevábamos demasiado tiempo viviendo como extraños bajo el mismo techo. Una pequeña llama de esperanza comenzó a arder en mi pecho. Aunque algo me inquietaba, una intuición que me susurraba que algo no iba bien, decidí prepararme a conciencia. Si esta era una oportunidad para salvar nuestro matrimonio, no quería desperdiciarla. Abrí el armario y elegí mi vestido midi color crema favorito, el que Kaelo siempre elogiaba. «Estás guapísima con este vestido», me decía antes. Lo combiné con una blazer azul marino entallada y unos tacones de aguja de 7 centímetros. Un maquillaje discreto, el pelo recogido en un moño bajo pulido y el bolso de piel de alta gama que Kaelo me regaló en nuestro segundo aniversario. Quería estar perfecta para él. Antes de salir, me miré en el gran espejo del recibidor. Una mujer de 32 años, con una mirada ligeramente cansada, me devolvía el reflejo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí guapa? ¿Cuándo fue la última vez que Kaelo me miró con aquella admiración de antes? Sacudí la cabeza, ahuyentando esos pensamientos negativos. Hoy sería diferente. Hoy empezaríamos de nuevo. El trayecto hasta por el Mirador de Liz por en coche duró 20 minutos. Durante el camino, intenté llamar a Kaelo varias veces, pero no contestó. Le envié un mensaje. Ya estoy de camino. Nos vemos allí, pero solo apareció un tic. Ni siquiera se había entregado correctamente.
Por alguna razón, esa mala sensación se hizo más fuerte. Cuando mi coche entró en el aparcamiento del restaurante, mi corazón empezó a latir con más fuerza. El mirador de Lisport se alzaba majestuoso con su arquitectura clásica, grandes ventanales con cortinas de terciopelo y una lujosa puerta de madera tallada. Un aparcacoche se acercó de inmediato, abriéndome la puerta con cortesía. Buenas tardes, señora. Bienvenida a por el mirador de Lis. Entré y me recibió el delicado aroma de las velas perfumadas y una suave melodía de música clásica. El interior del restaurante siempre me había fascinado. Una enorme lámpara de araña de cristal colgaba del techo, mesas con manteles de lino blanco impoluto, sillas de terciopelo y arreglos florales frescos en cada rincón. Era el lugar donde la gente adinerada celebraba sus éxitos. El lugar donde cada plato era una obra de arte. Buenas tardes. ¿Tenía reserva a nombre de? Preguntó la jefa de sala, vestida con un elegante uniforme negro y una sonrisa profesional. Caelo de la Vega, respondí. Consultó su tablet y asintió. Ah, sí, el señor de la Vega ya ha llegado. Por aquí, por favor. Ya ha llegado. Eso significaba que había venido antes. Quizás de verdad se tomaba en serio esta comida. Quizás había preparado algo especial. La esperanza volvió a crecer, venciendo todas las dudas que me habían asaltado. Caminamos entre las mesas, pasando junto a comensales que conversaban en voz baja mientras disfrutaban de sus platos. Y entonces lo vi. Caelo estaba sentado en nuestra mesa de siempre, en un rincón junto al gran ventanal. Llevaba una camisa blanca de manga larga con los gemelos de oro que yo le regalé, pantalones de vestir negros y el reloj suizo del que siempre presumía. Pero algo no encajaba. No estaba solo. A su lado, sentada, había una mujer joven de pelo largo y ondulado, de un color rubio ceniza. Llevaba un vestido rojo ceñido que marcaba cada curva de su cuerpo. Múltiples joyas doradas adornaban su cuello, sus muñecas, sus dedos. Su maquillaje era cargado, labios de un rojo intenso, iluminador que hacía brillar sus pómulos, y unas extensiones de pestañas dramáticas. Se reía de algo, y su mano rozaba el brazo de Caelo con un gesto demasiado íntimo para ser una simple colega de negocios. Y Caelo sonreía, una sonrisa que hacía mucho tiempo que no veía, una sonrisa que antes era solo para mí. Mis pasos se detuvieron en seco, me faltaba el aire. La mano de la jefa de sala seguía extendida, indicándome la mesa, pero yo no podía moverme, no podía respirar. Señora, me llamó, con un deje de preocupación. Caelo levantó la vista y me miró. No había culpa en sus ojos, ni sorpresa, ni pánico. Solo una mirada indiferente, como si mi llegada fuera algo que ya había planeado, como si todo formara parte de un guión escrito por él. Y ahí fue cuando me di cuenta. Esto no era una invitación a la reconciliación, era una invitación a mi ejecución. Me obligué a avanzar, aunque cada paso se sentía como caminar sobre cristales rotos. La jefa de sala me guió hasta la mesa. Aquella mesa, antes llena de recuerdos felices, se había convertido en el escenario de mi fusilamiento. Caelo no se levantó de su silla. Se quedó sentado, relajado, con una mano apoyada posesivamente en el respaldo de la silla de la mujer. Ah, por fin llegas, dijo Caelo con un tono neutro que sonó como una bofetada. Sin una sonrisa cálida, sin un saludo afectuoso. Solo una constatación fría, como si yo fuera una invitada que llegaba tarde a un evento sin importancia. La mujer a su lado se giró y me escrutó de arriba abajo con ojos críticos. Sus labios, pintados de un rojo brillante, se curvaron en una sonrisita. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que ocultaba 1.000.000 de significados condescendientes. Siéntese, por favor, señora. La jefa de sala me retiró la silla de enfrente, una posición que me obligaba a contemplar de frente una escena que no deseaba ver. Me senté despacio, colocando el bolso sobre mi regazo. Aferré el asa con fuerza, como si fuera lo único que pudiera evitar que me derrumbara allí mismo. Iria, te presento, dijo Caelo con un tono formal, como si presentara a una nueva socia. Ella es Nerea Soto. Nerea, esta es Iria, mi mujer. Bueno, mi futura exmujer. Futura exmujer. Esas palabras me apuñalaron más hondo que cualquier cuchillo. Miré a Caelo, buscando una señal de que todo era una pesadilla, de que el hombre que tenía delante no era el Caelo que me había jurado amor eterno frente a nuestras familias, el que había llorado de felicidad cuando acepté su propuesta, el que me había dicho que yo era la única mujer que amaría. Pero los ojos que me devolvían la mirada eran los de un extraño, fríos, vacíos, sin el menor atisbo de arrepentimiento. Hola, Iria,
saludó Nerea con una voz deliberadamente dulce, casi empalagosa. Kaelo me ha hablado mucho de ti. Encantada de conocerte por fin. Me ha hablado mucho de ti. Eso significaba que habían hablado de mí a menudo. ¿Quién sabe qué le habría contado Kaelo sobre mí a esta mujer? Y por alguna razón, ese pensamiento me oprimió aún más el pecho. Encantada, respondí secamente. Mi voz apenas salió. No sabía qué más decir. Mi cerebro parecía haberse desconectado, intentando procesar esta situación absurda sin conseguirlo. Kaelo cogió la carta que ya estaba abierta sobre la mesa, sin darme ni un segundo para asimilar el shock. Vamos a pedir. Nerea, ¿qué te apetece? No te cortes, pide lo que quieras. Hoy invito yo. Nerea soltó una risita tonta, tocando el brazo de Kaelo con un gesto coqueto. Ay, Kaelo, qué generoso. Pues creo que pediré el bogavante termidor y la pasta con trufa. Ah, ¿y cuál es el mejor vino de aquí? Un Vega Sicilia único de 2011, respondió Kaelo con un entusiasmo que ya nunca usaba conmigo. Es caro, pero merece la pena. Pedimos una botella para los dos, ¿vale? Para los dos, no para los tres. Yo me quedé allí sentada, como una estatua, una espectadora no invitada en su doloroso espectáculo. Un camarero se acercó y anotó su pedido con todo detalle. Bogavante termidor, pasta con trufa negra, solomillo de wagyu, fuegras, varios entrantes de lujo cuyos nombres ni siquiera reconocía, y una botella de vino cuyo precio podría cubrir los gastos de un mes. ¿Y para la señora? El camarero se dirigió a mí cortésmente. Un vaso de agua, por favor, respondí en voz baja. Kaelo resopló. ¿Agua? Iria, esto es un restaurante con estrella Michelin, no un bar de tapas. Pide algo decente. No me dejes en ridículo. ¿Que no le deje en ridículo? Pensé. ¿Yo a él? Déjala, anda, interrumpí, Nerea con un aire de falsa sabiduría. A lo mejor está a dieta o algo. Ahora se lleva mucho el ayuno intermitente. Dicen que va muy bien para las que ya... Bueno, para las que ya tienen una edad. ¿Una edad? Tenía 32 años, y esta mujer, que no parecía llegar a los 30, ya me consideraba vieja. El camarero asintió, incómodo, anotó mi simple vaso de agua y se marchó a toda prisa, como si no quisiera verse envuelto en la tensión que se palpaba en la mesa. En cuanto el camarero se alejó, Kaelo se recostó en su silla y me miró con una expresión indescifrable. Había una mezcla de satisfacción, de triunfo y algo más oscuro, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. Bueno, Iria, empezó con un tono relajado, como si habláramos del tiempo. Te he invitado porque creo que tienes derecho a saberlo de mi boca. Mejor que te enteres por otros o que me andes espiando como has estado haciendo últimamente. ¿Espiando? Jamás lo había espiado. Solo había intentado llamar a mi propio marido porque nunca volvía a casa. Nerea y yo llevamos casi 6 meses juntos, continuó Kaelo, tomando la mano de Nerea sobre la mesa con un gesto demasiado íntimo. Y estoy convencido de que es la mujer perfecta para mí. Por eso voy a tramitar nuestro divorcio cuanto antes. 6 meses. 6 meses. Eso significaba que había empezado justo cuando dejó de venir a casa, cuando empezó a hacer frío conmigo, desde que yo empecé a sentir que algo había cambiado y él insistía en que yo era una paranoica. Mira a Nerea. Es guapa, joven, tiene clase, dijo Kaelo, elogiándola delante de mí como si yo no fuera nada. Tiene un sentido de la moda increíble, siempre conoce los sitios de moda. Es sociable, divertida. No como tú que... Bueno, ya lo sabes. Solo sabes estar en casa. Nunca te preocupas por mejorar. Cada día lo mismo. Eres aburrida. Un auténtico coñazo. Cada palabra que salía de su boca era un veneno que me mataba lentamente por dentro. Yo, que siempre apoyé su carrera, que renuncié a mi propio trabajo cuando él me dijo que necesitaba una esposa que se centrara en el hogar, que siempre me encargaba de que tuviera todo lo que necesitaba. Ahora me llamaba aburrida, estancada, ama de casa. Nerea sonrió, satisfecha, y acarició el brazo de Kaelo posesivamente. Es que Kaelo y yo tenemos la misma vibra, ¿sabes? Nos gustan las mismas cosas, tenemos los mismos hobbies, el mismo círculo de amigos, por eso conectamos desde el principio. ¿A que sí, mi amor? Totalmente, respondió Kaelo mirándola con la misma devoción con la que antes me miraba a mí. Por eso estoy seguro de que ella es la indicada. Y no. Bueno, la elección equivocada que hice en el pasado. La elección equivocada. Así me llamaba. 7 años de matrimonio. 7 años en los que lo amé con todo mi corazón. 7 años construyendo una vida juntos.
y ahora decía que fui una elección equivocada. Sentí mi móvil vibrar dentro del bolso. Con manos temblorosas, lo cogí. Era una notificación de nuestra aplicación bancaria, de la cuenta conjunta que creamos para los fondos familiares, para nuestro futuro, para los hijos que planeábamos tener. El saldo que había allí era también fruto de mi duro trabajo, de años de ahorros que habíamos acumulado juntos. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. Ya no era tristeza lo que sentía, ni el dolor lo que me dominaba. Era algo más frío, más afilado. Una rabia que lentamente se convirtió en determinación. Miré a Kaelo y a Nerea, ocupados riéndose y planeando su futuro como si yo fuera una simple espectadora. Vi cómo Kaelo me desechaba tan fácilmente después de todo lo que yo le había dado. Vi cómo Nerea me miraba con desdén, como si yo fuera un objeto usado e inservible, y decidí que no iba a llorar aquí. No les daría la satisfacción de verme destrozada. Iba a hacer que se arrepintieran. Lentamente, abrí mi bolso sobre el regazo, asegurándome de que nadie me viera. Mis dedos abrieron la aplicación del banco. La pantalla mostraba el panel de control con nuestra cuenta conjunta, cuyo saldo era suficiente para hacer sonreír a cualquiera. Fruto de inversiones, de las primas de Kaelo y del dinero de mi trabajo antes de dejarlo. Miré a la pareja que tenía delante, todavía absortos en su propio mundo. Entonces, con una profunda inspiración, empecé a teclear. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El camarero llegó con una gran bandeja que contenía el primer entrante. Fue gras servido con un emplatado artístico, decorado con pan de oro comestible y una reducción de frutos rojos que brillaba bajo la luz de la lámpara. El aroma era exquisito, la presentación perfecta, como una obra de arte demasiado bella para ser comida. Pero para mí, todo aquello no tenía sabor. Vaya, ya está aquí, exclamó Nerea, aplaudiendo suavemente con entusiasmo. Sus ojos brillaban al ver el lujoso plato. Kaelo, sabes perfectamente que me encanta el foie gras. Eres el mejor. Kaelo sonrió de oreja a oreja, hinchando el pecho de orgullo. Claro que sí. Ya me sé de memoria tus gustos. No como otras, que después de 7 años juntas siguen sin entender lo que me apetece. Me lanzó una mirada de reojo al decir la última frase. Una indirecta descarada dirigida a mí. Yo me limité a mirar mi vaso de agua, intentando mantener una expresión neutra a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Prueba, mi amor, dijo Nerea, dándole de comer a Kaelo con un tenedor pequeño. Un gesto tan íntimo y descarado, como si yo no estuviera allí. Kaelo abrió la boca y aceptó el bocado, mirando a Nerea con una expresión que me revolvió el estómago. Está delicioso, alabó Kaelo tras tragar. ¿Ves? Esto es una mujer atenta. Te da de comer, se preocupa, no se limita a esperar que la sirvan. Apreté con más fuerza el móvil en mi regazo. La aplicación del banco ya estaba abierta, mostrando la lista de cuentas y tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta principal de Kaelo. Todas estaban a su nombre, pero yo tenía acceso total como cotitular. Un acceso que él mismo me concedió hacía años, cuando aún éramos felices, cuando confiaba plenamente en mí. Oye, Iria, Nerea se dirigió a mí de repente. Su voz sonaba amable, pero sus ojos ocultaban una mueca de burla. Tengo curiosidad, ¿qué haces todo el día en casa? O sea, Kaelo trabaja de la mañana a la noche, seguro que llega agotado, y luego en casa, nadie lo entiende. Así que ahora era mi culpa. Yo, que cada día me aseguraba de que la casa estuviera impecable, la comida lista y todas las necesidades de Kaelo cubiertas. Ahora resultaba que no lo entendía. Nerea, no seas así, dijo Kaelo con un tono que pretendía ser conciliador, pero sabía que era pura fachada. Iria lo ha intentado. Lo que pasa es que su esfuerzo no es suficiente para mí. Necesito algo más que una ama de casa que solo sabe cocinar y limpiar. Ah, entiendo, asintió Nerea con aire de suficiencia. Con razón Kaelo se estresa tanto. Porque en casa no tiene a nadie con quien hablar de temas más intelectuales, ¿no? Por eso se siente tan a gusto conmigo. Porque podemos hablar de negocios, de inversiones, de viajes, de todo lo que es más adulto y elegante. Elegante. Otra vez esa palabra. La mujer sentada allí, con un vestido rojo demasiado ajustado, joyas demasiado llamativas y maquillaje demasiado estridente, me hablaba a mí de elegancia. El camarero volvió, esta vez con los platos principales. Bogavante termidor con una salsa de mantequilla humeante, pasta con trufa espolvoreada con parmesano de primera calidad y un solomillo de wagyu perfectamente sellado, al punto. Cada plato se presentó con elegancia,
decorado con microgreens y salsas artísticas. Todo esto es solo para vosotros dos, dije por fin, incapaz de contenerme más. Kaelo me miró con una ceja arqueada. ¿Por qué? ¿Quieres algo? Ah, no, perdona. Has dicho que solo querías agua. Además, es mi dinero. Puedo gastarlo en quien me dé la gana, ¿no? Su dinero, dijo, cuando la mitad del dinero de esa cuenta conjunta provenía de mi trabajo antes de dejarlo. Cuando la mitad de las inversiones que construimos fueron idea y contribución mía. Pero ahora, todo lo reclamaba como suyo. Bueno, sí, intervino Nerea mientras cortaba el bogavante con delicadeza. Además, parece que Iria está cuidando la línea. Y tiene sentido. A su edad hay que empezar a preocuparse más por el físico, sobre todo cuando las cosas empiezan a caerse por todas partes. No terminó la frase, pero la insinuación fue más que clara. Una humillación disfrazada de preocupación. La táctica clásica de una roba maridos. Nerea, qué inteligente eres hablando, se rió Kaelo. Diplomática, pero directa. Eso es una mujer lista, no como las que se enfurruñan en silencio cuando hay un problema. Ambos se rieron. El sonido de sus risas hizo que algunos comensales de la mesa de al lado se giraran a mirar. Sentía sus miradas curiosas sobre nosotros, oía los susurros que empezaban a circular. Pero a Kaelo y Nerea no les importaba, o quizás, incluso, disfrutaban de la atención. Debajo de la mesa, mis dedos comenzaron a moverse. Abrí el menú de transferencias en la aplicación del banco e introduje el número de mi cuenta personal. Una cuenta que Kaelo desconocía. La abrí en secreto hacía 3 meses, cuando empecé a sentir que algo no iba bien en nuestro matrimonio. El saldo total de la cuenta conjunta. 52.850 euros. No era una cantidad pequeña. Era el fruto del trabajo de años, de las primas de Kaelo y del dinero de la venta de mi antiguo coche. Mi mano tembló ligeramente al teclear la cantidad a transferir, pero ya no me importaba. Querían jugar. Pues bien, yo también jugaría. Oye, Kaelo, le llamó Nerea de repente con voz melosa. Después de comer vamos de compras al centro, ¿no? Quiero ver ese bolso que me dijiste, en la boutique de Serrano. Dicen que tienen una colección de edición limitada. Claro que sí, mi amor, respondió Kaelo sin pensárselo 2 veces. Cómprate los que quieras. Considéralo un regalo por haber tenido tanta paciencia conmigo todo este tiempo. Paciencia. 6 meses de infidelidad y ahora ella recibía un premio por su paciencia. Mientras yo, que le fui fiel durante 7 años, que sacrifiqué mi carrera y siempre lo apoyé, era humillada en su cara. Kaelo, eres tan bueno, no como mi ex que era un tacaño. Hasta para invitarme a cenar lo calculaba todo, dijo Nerea mientras se limpiaba la comisura de los labios con la servilleta de lino. Por eso te quiero tanto. Eres el tipo de hombre con verdadera clase, que sabe cómo tratar a una mujer. Clase. Otra vez esa palabra. Tranquila, Nerea, dijo Kaelo mientras le servía más vino. El líquido de un rojo intenso brillaba bajo la luz como sangre derramada lentamente. Mientras estés conmigo tendrás lo mejor. No te faltará de nada. Dinero, tarjetas de crédito ilimitadas, viajes al extranjero cuando quieras. Esto sí que es vida, no la mediocridad que he vivido hasta ahora. Mediocridad. La vida que construimos durante 7 años era mediocre. ¿De verdad? ¿Ilimitadas? Los ojos de Nerea brillaron. Kaelo, ¿estás seguro? Porque mi lista de deseos es larguísima. Segurísimo. Además, dentro de poco mis asuntos con ella estarán zanjados, dijo, lanzándome una mirada fría. El divorcio no tardará. Ya he hablado con el abogado. Los papeles están listos. En 1 mes o 2, todo habrá terminado. Y entonces podremos pasar a la siguiente fase. La siguiente fase. Ya lo habían planeado todo. Su boda, su vida, su futuro, mientras que yo solo era un obstáculo que había que eliminar. Iria, me llamó Kaelo, con un tono como si él fuera la parte más racional de la conversación. Espero que cooperes en el proceso de divorcio. No lo compliques. Quédate con la casa y el coche que usas ahora. Yo me quedaré con el resto de los activos. Justo, ¿verdad? Justo. La casa, cuyo valor no llegaba a los 300.000 euros, mientras él se quedaba con el ático de inversión, las acciones, los depósitos y todos los demás activos valorados en millones. ¿O qué quieres? ¿Una compensación económica?
Vale, te daré 30.000 euros. Suficiente para que vivas unos años. Considéralo un agradecimiento por haber sido mi esposa durante 7 años, aunque no haya sido para tirar cohetes. 30.000 euros. Pensaba que 7 años de mi vida valían solo 30.000 euros. Nerea se inclinó hacia Kaelo y susurró, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Cariño, eres demasiado bueno dándole esa compensación. Si fuera tú, con 10.000 euros ya iría sobrada. Total, no ha aportado nada más que ser una simple ama de casa. Ambos se rieron de nuevo. Un sonido que destrozó los últimos resquicios de esperanza que quedaban en mi corazón. Ya había escuchado suficiente. Ya había aguantado suficiente. Mi dedo pulsó el botón de transferir en la pantalla del móvil. 52.850 euros salieron de la cuenta conjunta y entraron en mi cuenta personal. Apareció la notificación de confirmación. Transferencia realizada con éxito. Luego, abrí el menú de tarjetas de crédito. 5 tarjetas de crédito adicionales a nombre de Kaelo, todas vinculadas a la cuenta principal que yo controlaba. El límite total ascendía a 120.000 euros. Las tarjetas que usaba para todas sus transacciones de lujo, incluida la comida de hoy. Una a una las bloqueé todas. Clic. La tarjeta terminada en 4.521 ha sido bloqueada. Clic. La tarjeta terminada en 7.834 ha sido bloqueada. Clic. La tarjeta terminada en 2.156 ha sido bloqueada. Clic. La tarjeta terminada en 9.807 ha sido bloqueada. Clic. La tarjeta terminada en 3.342 ha sido bloqueada. Listo. Levanté la vista y miré a la pareja que tenía enfrente, todavía ocupados disfrutando de su comida, planeando su lujosa vida y riéndose de mí. Entonces sonreí, una sonrisa leve pero sincera, por primera vez desde que me senté en esa mesa. Enhorabuena, dije con voz tranquila. Enhorabuena a los dos, que seáis muy felices. Me levanté de la silla, cogí mi bolso con elegancia, asegurándome de que cada movimiento pareciera sereno y distinguido. Mucho más distinguido que la mujer sentada enfrente con su llamativo vestido rojo. ¿A dónde vas?, preguntó Kaelo con indiferencia, sin siquiera levantar la vista de su plato. A casa, respondí brevemente. Disfrutad de la comida. Ah, y creo que aún no habéis terminado. El camarero dijo que quedaba el postre y una segunda botella de vino. Pedid todo lo que queráis. Hoy es un día especial. Nerea me miró confundida. ¿Por qué te has vuelto tan amable de repente? Solo volví a sonreír. Luego me di la vuelta y me marché con la cabeza alta, la espalda recta y el corazón, por primera vez en meses, un poco más ligero. Porque sabía que, en una hora, el verdadero espectáculo comenzaría, y no podía esperar a ver sus caras cuando su mundo se viniera abajo. Caminé entre las mesas con paso firme. Aunque mi corazón latía con fuerza, cada paso que me alejaba de aquella mesa se sentía como una liberación, como si me quitara un peso enorme de los hombros. Algunos comensales me miraron, quizás intuyendo que algo extraño había ocurrido en aquella mesa del rincón, pero no me importó. Seguí caminando, con la cabeza bien alta. La jefa de sala que me había acompañado antes estaba junto a la entrada. Su rostro mostraba preocupación al verme. «Señora, ¿puedo ayudarla en algo?», preguntó con cautela. «No, gracias», respondí con una leve sonrisa. «Todo está bien. Solo necesito tomar un poco el aire». Asintió, aunque parecía dudar. Salí del restaurante y me recibió una agradable brisa de tarde. El aparcacoches se acercó de inmediato para traerme el coche, pero negué con la cabeza. «Un momento, esperaré aquí». Me dirigí a un pequeño jardín junto al edificio del restaurante, un rincón tranquilo con un banco de madera y plantas bien cuidadas. El lugar perfecto para calmarme y terminar lo que había empezado. Sentada en el banco saqué el móvil del bolso. La pantalla seguía mostrando la aplicación del banco con la notificación de transferencia realizada con éxito, lo que me produjo una sensación de alivio, de satisfacción, o quizás una mezcla de emociones que no podía definir. Pero aún no había terminado. Abrí de nuevo el menú de cuentas para revisar cada detalle. La cuenta conjunta, que antes tenía 52.850 euros, ahora mostraba un saldo de 4,73 euros. Solo quedaba calderilla de comisiones y pequeñas transacciones olvidadas. El resto ya estaba a salvo en mi cuenta personal. Luego, abrí el historial de las tarjetas de crédito. Las 5 tarjetas que antes estaban activas ahora figuraban como bloqueadas temporalmente por el titular de la cuenta principal. Las tarjetas en las que Kaelo confiaba para su lujoso estilo de vida, las que usaba para comprarle regalos a Nerea,
para cenar en restaurantes caros, para alojarse en hoteles de 5 estrellas cuando decía que tenía reuniones hasta tarde. Todas estaban inutilizadas. Pero quedaba una cosa más por hacer. Abrí el menú de depósitos e inversiones. Había 3 depósitos a plazo fijo con un valor total de casi 120.000 euros. Depósitos que creamos juntos, para nuestro futuro, como él decía. Y también había una cuenta de inversión en bolsa cuyo valor fluctuaba, pero que rondaba los 90.000 euros. Como cotitular de la cuenta, tenía derecho a solicitar una liquidación de emergencia, una opción que activamos al abrir la cuenta hacía años, por si surgía una necesidad urgente, según él. Bueno, esto era muy urgente. Inicié el proceso para liquidar el primer depósito. El sistema me pidió una verificación enviando un código a mi número de móvil, el que estaba registrado como contacto principal. El código llegó, lo introduje y el proceso comenzó. Solicitud de liquidación de depósito en proceso. Estimación de ingreso de fondos. 1 día laborable. Perfecto. Continué con el segundo y el tercer depósito. El proceso fue el mismo. En cuestión de minutos, todos nuestros depósitos estaban en cola para ser liquidados. Kaelo no se enteraría hasta que lo comprobara él mismo, y para entonces ya sería demasiado tarde. En cuanto a la cuenta de inversión en bolsa, no podía liquidarla de inmediato debido a las normativas de permanencia, pero podía hacer algo más estratégico. Cambié las instrucciones de inversión de agresivo a muy conservador, moviendo todas las posiciones de acciones de crecimiento a fondos del mercado monetario con un rendimiento mínimo. No para perder dinero, sino para asegurarme de que Kaelo no pudiera obtener fácilmente los máximos beneficios de esa inversión. Listo. Me recosté en el banco, sintiendo el calor del móvil en mis manos después de tanto uso. El pecho todavía me oprimía, pero ahora había algo diferente. Algo que se sentía como poder. Durante 7 años siempre había cedido, siempre había sido comprensiva, siempre había sido la más madura en cada conflicto. ¿Y qué había recibido a cambio? Humillación, traición, un trato como si no valiera nada. Se acabó. Mi móvil vibró. Era una notificación por correo electrónico del banco, confirmando todas las transacciones que acababa de realizar. Lo leí de nuevo, asegurándome de que todo estuviera correctamente registrado. Transferencia de 50 y 2.850 euros a la cuenta personal de Iria García. Realizada con éxito. Bloqueo de tarjeta de crédito terminada en 4.521. Realizado con éxito. Bloqueo de tarjeta de crédito terminada en 7.834. Realizado con éxito. Bloqueo de tarjeta de crédito terminada en 2.156. Realizado con éxito. Bloqueo de tarjeta de crédito terminada en 9.807. Realizado con éxito. Bloqueo de tarjeta de crédito terminada en 3.342. Realizado con éxito. Liquidación de depósito 1. En proceso. Liquidación de depósito 2. En proceso. Liquidación de depósito 3. En proceso. Cambio de perfil de inversión. Realizado con éxito. Perfecto. Miré el edificio del restaurante a lo lejos. Desde allí podía ver los grandes ventanales del comedor, las siluetas de la gente disfrutando de su comida. En algún lugar, allí dentro, Kaelo y Nerea seguían absortos en su mundo. Todavía riendo, todavía planeando su futuro con un dinero que ya no existía. Imaginé lo que pasaría después, quizás en 1 hora, o antes si pedían más cosas. Terminarían de comer, satisfechos con la comida de lujo y el vino caro. Kaelo llamaría al camarero con su típico gesto arrogante, pidiendo la cuenta con total confianza. Luego, entregaría su tarjeta de crédito, la tarjeta que él creía ilimitada, la tarjeta que para él era un símbolo de su éxito, y el datáfono pitaría, denegada. Lo intentaría de nuevo, pensando que era un error del sistema. Denegada otra vez. La segunda tarjeta, la tercera, la cuarta, todas denegadas. El pánico empezaría a invadirlo. Comprobaría su móvil, abriría la aplicación del banco y vería el saldo de la cuenta conjunta casi a 0. Estaría confundido, furioso, frustrado, buscando una explicación de por qué todo su dinero había desaparecido de repente. Y en ese momento, se daría cuenta de que su esposa, a la que acababa de humillar, a la que había avergonzado delante de su amante, a la que consideraba insignificante, era quien tenía el verdadero control de todos sus activos financieros. Sonreí levemente al imaginar la expresión de su rostro. Un rostro que pasaría de la arrogancia al pánico, de la confianza a la vergüenza, de la superioridad a la impotencia.
Señora Iria, me sobresalté. Un joven camarero del restaurante estaba de pie cerca de mí, con una pequeña bandeja y un vaso de limonada fría. Perdone que la asuste, señora, dijo educadamente. La jefa de sala y yo la vimos aquí sola y le hemos traído una bebida. Es una cortesía del restaurante. Oh, muchas gracias, acepté el vaso, agradecida por ese gesto inesperado. Son muy amables. El camarero sonrió, pero sus ojos mostraban preocupación. ¿Se encuentra bien, señora? Es que antes parecía, disculpe, no es asunto mío, pero si necesita ayuda. No terminó la frase, pero su intención era clara. Sabían que algo no iba bien en aquella mesa. Quizás escucharon parte de la conversación o simplemente fue la intuición que da la experiencia de presenciar todo tipo de dramas en un restaurante de lujo. Estoy bien, respondí con una sonrisa sincera. De hecho, creo que acabo de tomar la mejor decisión de mi vida. El camarero asintió lentamente. Aunque su rostro aún reflejaba duda, hizo una leve reverencia y volvió al interior del restaurante. Bebí un sorbo de limonada, sintiendo el frescor ácido que equilibraba el sabor amargo que tenía en la boca. A lo lejos, el cielo comenzaba a cambiar de color. El atardecer se acercaba, creando un degradado de naranjas y dorados precioso. Por primera vez en meses sentía que podía respirar hondo. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Kaelo. ¿Dónde te has metido? ¿Te has ido ya? Bueno, da igual. Seco, frío, sin preguntar si estaba bien, sin un ápice de culpa por lo que acababa de hacer. Solo un mensaje indiferente que confirmaba que, para él, yo ya no significaba nada. No respondí. Que disfrutara de sus últimos momentos de gloria con Nerea, que rieran, bromearan, planearan su vida de lujo, que Kaelo se sintiera como un ganador, como el hombre de éxito que podía desechar a su esposa y conseguir inmediatamente una mujer más joven y mejor. Porque en menos de una hora, la realidad los abofetearía con una fuerza brutal. Y yo estaría aquí, disfrutando de mi limonada fría mientras esperaba a que comenzara el espectáculo. El móvil, que guardé de nuevo en el bolso, no recibiría ninguna llamada o mensaje de emergencia de Kaelo, porque ya había silenciado sus notificaciones. Que entrara en pánico solo, que sintiera lo que es no tener a nadie cuando necesitas ayuda, como yo me había sentido durante tanto tiempo. Terminé la limonada hasta la última gota y me levanté del banco. El aparcacoches, que seguía en su puesto, se acercó al verme. Mi coche, por favor, le dije entregándole el ticket. Enseguida, señora. Mientras esperaba, volví a mirar hacia el restaurante. Sus grandes ventanales reflejaban ahora la luz del atardecer, creando un hermoso pero cegador destello dorado. No podía ver con claridad lo que sucedía dentro, pero no importaba. No necesitaba verlo, porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Y por primera vez en 7 años de matrimonio, era yo quien tenía el control. Era yo quien escribía el final de la historia. Mi coche llegó. Entré con elegancia y cerré la puerta con suavidad. Antes de marcharme, eché un último vistazo al edificio del restaurante. El edificio que una vez albergó dulces recuerdos era ahora testigo de la destrucción de un matrimonio que llevaba mucho tiempo roto. Disfruta de tu comida, Kaelo, susurré con una sonrisa. Porque será la comida más cara de tu vida. Y con eso, pisé el acelerador, dejando atrás por el mirador de Liz, dejando atrás un pasado doloroso y dirigiéndome hacia un futuro que, por fin, me pertenecía. Mientras tanto, en el interior de por el mirador de Liz, el ambiente en la mesa del rincón había cambiado. Kaelo se reclinaba relajado en su silla, con una mano sosteniendo una copa de vino medio llena y la otra jugueteando con el móvil, navegando sin rumbo mientras se reía de algo que veía en la pantalla. Cariño, mira esto, le dijo Kaelo a Nerea, mostrándole la foto de un deportivo de lujo rojo metalizado. ¿Qué te parece si nos compramos este? Es una edición limitada, solo hay 5 en toda España. Nerea soltó un gritito, con los ojos brillantes al ver la foto. Dios mío, ¿en serio, Kaelo? Es el coche de mis sueños, pero costará una fortuna, ¿no? ¿300.000 euros? Más o menos, respondió Kaelo con ligereza, como si hablara de calderilla. Pero no pasa nada, también es una inversión. El valor de un coche así no deja de subir. Además, quiero darte lo mejor. Nerea le cogió la mano sobre la mesa, sujetándola con las suyas mientras ponía una cara de falsa emoción. Kaelo, eres perfecto. No me puedo creer que haya conocido a un hombre tan increíble. Bueno, rico, guapo y romántico. Claro, sonrió Kaelo con orgullo. Por eso te lo dije desde el principio. Eres muy diferente a ella. Tú me entiendes.
apoyas mis sueños y, lo más importante, estás a mi nivel. No eres un lastre. El camarero volvió con el postre, un culán de chocolate con helado de vainilla y coulis de frambuesa, servido en un plato blanco con una artística decoración de cacao en polvo y flores comestibles. El aroma a chocolate caliente inundó el aire, abriendo el apetito. Este es nuestro postre estrella, señor, dijo el camarero educadamente. Nuestro chef pastelero lo prepara al momento, así que el chocolate líquido del interior fluye a la perfección. Perfecto, asintió Kaelo, satisfecho. Ah, y el vino se está acabando. Tráenos otra botella, la misma, el Vega Sicilia de 2011. El camarero dudó un instante. Una botella de ese vino costaba más de 1.000 euros. 2 botellas superaban los 2.000. Solo en vino. Pero al ver la confianza de Kaelo, se limitó a asentir. Por supuesto, señor. Enseguida la preparo. En cuanto el camarero se fue, Nerea partió el coulant con una cuchara y el chocolate fundido brotó a la perfección. Qué rico, cariño. Tienes que probarlo. Kaelo abrió la boca y aceptó el bocado de Nerea, mirándola a los ojos con pasión. Está bueno, pero no tanto como tú. Nerea soltó una risita tonta y le dio un golpecito en el brazo. ¿Qué salamero eres? Salamero, pero sincero, dijo Kaelo acercando su silla a la de ella y rodeándole la cintura con el brazo de forma posesiva. Lo digo en serio, Nerea. Desde que te conocí, mi vida tiene más color. No es tan monótona como antes. Cada día es emocionante, lleno de sorpresas y aventuras. Esto sí que es vivir. Yo también te quiero, dijo Nerea, apoyando la cabeza en su hombro por un instante. Un gesto íntimo que provocó miradas de desaprobación en la mesa de al lado, pero a ellos no les importaba. Por eso estoy deseando que seas oficialmente un hombre soltero. Así podremos ser más libres sin tener que escondernos. No falta mucho, susurró Kaelo en voz alta. El abogado ya lo tiene todo listo. El convenio de divorcio solo necesita su firma. En 2 meses, como mucho, podremos estar juntos oficialmente y luego nos casaremos y nos iremos de luna de miel a las Maldivas o a Suiza. ¿Qué prefieres? Los dos, respondió Nerea con entusiasmo. Primero a las Maldivas para bucear y relajarnos en la playa, y luego a Suiza para esquiar. Ah, y nos alojaremos en un hotel con villas privadas, ¿vale? De esos con piscina infinita y vistas espectaculares. Lo he visto en Instagram, es una pasada. Hecho, dijo Kaelo, dándole un beso fugaz en la frente. Te daré todo lo que quieras. Además, ya tenía pensado expandir el negocio a Europa, así que aprovechamos el viaje para buscar ubicaciones para una nueva sucursal. Podrás venir a mis reuniones para que entiendas mejor mi mundo empresarial. Vaya, seré esposa y socia de negocios, dijo Nerea, mirándolo con los ojos brillantes. Kaelo, ¿de verdad quieres involucrarme en tus negocios? Por supuesto, respondió Kaelo con convicción. Eres inteligente, tienes buenos contactos y entiendes el mundo del lujo. Todo eso es muy valioso para mi empresa, no como otras que solo entienden de cocinas y planchas. Se rieron juntos, una risa despreocupada y feliz, como si no hubiera nada malo en su situación, como si traicionar un matrimonio de 7 años fuera algo normal que se podía celebrar. El camarero regresó con la segunda botella de vino, la abrió con profesionalidad y sirvió un poco en la copa de Kaelo para que la catara. Kaelo tomó un sorbo, dejando que el líquido tinto danzara en su boca antes de tragar. Perfecto, comentó brevemente. El camarero llenó ambas copas y colocó la botella en una cubitera junto a la mesa. ¿Desean algo más, señores? Kaelo echó un último vistazo a la carta. Tráiganos una tabla de quesos premium, de los que tienen trufa. ¿Y tienen champán Dom Perignon? Sí, señor. Tenemos el vintage de 2008 o el de 2012. El de 2008, respondió Kaelo sin dudar. Una botella pequeña, para terminar. Por supuesto, señor. El camarero se inclinó y se fue. Nerea miró a Kaelo con una mezcla de admiración e incredulidad. Cariño, ¿estás seguro? Eso es carísimo. Leí que un Dom Perignon Vintage puede costar miles de euros la botella. Tranquila, dijo Kaelo, dándole una palmadita en la mano con confianza. Hoy es un día especial. Es como nuestra celebración. La celebración de que por fin he tenido el valor de dejar atrás el pasado y empezar la vida que de verdad quiero. Así que merece la pena. Eres el mejor, Kaelo, dijo Nerea dándole un beso rápido en la mejilla. Qué suerte tengo de haberte encontrado. Eso debería decirlo yo, respondió Kaelo mirándola intensamente.
Tú eres el mejor regalo que he recibido. Guapa, sexy, inteligente, ambiciosa, un paquete completo. No como otras, tan sosas, sin pasión por la vida, sin sueños. Pobrecita la verdad, dijo Nerea con falsa compasión, pero con los ojos brillantes de alegría. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No todo el mundo es capaz de mejorar. Hay gente que se queda estancada en su zona de confort, que no quiere evolucionar, y por eso, al final, la dejan atrás. Kaelo asintió, de acuerdo. Se lo he dicho 1000 veces. Espabila, aprende cosas nuevas, preséntame a tu círculo de amigos. Pero ella prefería quedarse en casa. Y esperaba que yo me conformara con esa vida tan monótona. Imposible. Llegó la tabla de quesos. Una gran tabla de madera con una selección de quesos de autor de varias regiones de España, presentados artísticamente con crackers, frutos secos, miel y, por supuesto, un queso manchego curado con trufa negra de Soria, cuyo precio era desorbitado. El aroma era intenso y característico. Aquí está, exclamó Kaelo, cogiendo un trozo del queso trufado, colocándolo sobre un cracker y dándoselo a Nerea en la boca. Prueba esto, es muy exclusivo. El queso es de importación directa y la trufa es de primera calidad. Nerea masticó lentamente, con los ojos muy abiertos. Dios mío, está delicioso. Es un sabor muy intenso con notas terrosas de la trufa. Kaelo, sí que sabes de alta cocina, ¿eh? Claro. Tengo muchas cenas de negocios con clientes internacionales, respondió Kaelo con orgullo. Aprecian que entiendas de maridaje, de quesos, de modales en la mesa. Todo forma parte de la imagen profesional. Por eso siempre digo que en el mundo de los negocios de alto nivel, lo importante no es solo la habilidad, sino cómo te presentas. Totalmente de acuerdo, asintió Nerea con entusiasmo. La imagen lo es todo. Por eso siempre cuido mi apariencia, estoy al día de las últimas tendencias y hago networking en eventos de lujo, porque nuestro círculo tiene que estar a la misma altura. No puede ser que uno sea de clase alta y el otro, bueno, del montón. Continuaron comiendo relajadamente, hablando de sus planes de futuro, qué ático comprarían después de casarse, qué otros coches coleccionarían, qué países visitarían en su luna de miel. Incluso hablaron del tipo de boda que querían. Quiero una boda en un jardín, dijo Nerea emocionada, con una temática elegante y romántica. Muchas flores frescas de importación, una iluminación espectacular, una banda de jazz en directo. Y mi vestido tiene que ser de un diseñador famoso, hecho a medida para que yo sea el centro de todas las miradas. Aprobado, asintió Kaelo sin dudar. Presupuesto ilimitado para nuestra boda. Quiero que todo el mundo sepa que no es una boda cualquiera. Es la boda de dos personas que encajan, que están al mismo nivel, que estaban destinadas a estar juntas. Llegó el Dom Perignon en una lujosa cubitera, con 2 copas de champán de cristal tallado. El camarero lo descorchó con un elegante pop y sirvió con cuidado el líquido dorado y burbujeante. Para el señor y la señora, dijo cortésmente, aunque sabía que Nerea no era la esposa legítima de Kaelo. Pero en el mundo de la hostelería, el cliente siempre tiene la razón. Kaelo levantó su copa, y Nerea lo imitó. Salud, dijo Kaelo, por nuestro futuro, por una vida mejor, por liberarnos de un pasado que nos ataba. Salud, respondió Nerea, chocando su copa con la de él, produciendo un melodioso tintineo de cristal. Bebieron un sorbo lentamente, disfrutando de las suaves burbujas, del sabor complejo y refinado de un champán, cuyo precio equivalía al sueldo mensual de un trabajador medio. Perfecto, dijo Kaelo, cerrando los ojos por un instante para saborear el momento. Esto sí que es vida, esto es triunfar en la vida. Nerea sonrió, satisfecha, y volvió a coger la mano de Kaelo sobre la mesa. A su alrededor, el restaurante comenzaba a llenarse con los clientes del turno de cena. La música en directo empezó a sonar, una suave melodía de piano que creaba un ambiente romántico perfecto. Para Kaelo y Nerea, este era el culmen de su felicidad. Se sentían ganadores, libres, con un futuro brillante por delante. No sabían que, en menos de 30 minutos, su mundo se derrumbaría, y la caída ocurriría en ese mismo lugar, en ese lujoso restaurante, delante de todos los clientes, delante del mismo personal que ahora los atendía con tanto respeto. Pero por ahora, seguían inmersos en la euforia de una falsa victoria. Seguían riendo, planeando, sintiéndose triunfadores, sin saber que la ruina los esperaba a la vuelta de la esquina. La hora pasó volando. Kaelo y Nerea seguían absortos en su conversación, riendo a carcajadas de vez en cuando sin importarles las miradas de los otros comensales. La segunda botella de vino estaba casi vacía,
De la tabla de quesos solo quedaban migas, y el Dom Perignon se lo habían terminado hasta la última gota. «Uf, qué llena estoy», dijo Nerea reclinándose en su silla y acariciándose el vientre, ligeramente hinchado tras la copiosa comida. «Pero qué feliz. Ha sido una de las mejores comidas de mi vida. Y esto es solo el principio, cariño», sonrió Kaelo, satisfecho. «Cuando estemos juntos oficialmente, todos los días podrán ser así. Cenas de lujo, viajes, compras, todo lo que quieras». Nerea cogió su bolso de la silla y abrió el pequeño espejo para retocarse el maquillaje. El pintalabios rojo se había desvanecido un poco, así que lo reaplicó con movimientos rápidos y expertos. «Estoy muy contenta con hoy. La comida deliciosa, el sitio espectacular y lo más importante, me ha encantado cómo has manejado la situación de antes. Firme, directo, sin rodeos». «Así hay que ser», dijo Kaelo cogiendo su móvil de la mesa para mirar la hora. «Ya son las 4:30. Llevamos bastante tiempo aquí». «¿Qué? Vamos al centro comercial. Decías que querías ver bolsos». «Vale», exclamó Nerea, emocionada de nuevo, con los ojos brillantes. «Ya tengo una lista de las marcas que quiero mirar. Ah, y cariño, ¿puedo comprarme unos zapatos también? Ayer vi unos de edición limitada en Instagram que eran preciosos». «Cómprate lo que quieras», respondió Kaelo con generosidad. «Considéralo un regalo por tu paciencia conmigo». «Te quiero tanto», dijo Nerea, dándole otro beso en la mejilla y dejando una marca de pintalabios rojo. Kaelo se rió y se limpió la marca con el dorso de la mano. Luego, levantó la mano para llamar a un camarero. «Disculpe, la cuenta, por favor». Un joven camarero se acercó cortésmente. «Enseguida, señor». Mientras esperaban, Kaelo y Nerea planificaron su ruta de compras, discutiendo qué tiendas visitar primero, cuánto tiempo pasar en cada una y dónde cenarían esa noche. El camarero regresó con una elegante carpeta de cuero negro que contenía la cuenta. La colocó delante de Kaelo con cuidado. «Aquí tiene, señor». Kaelo abrió la carpeta con aire despreocupado. Sus ojos escanearon el total en la parte inferior. La cifra era 4.573,85 €. Más de 4.500 € por una comida para 3, o más bien para 2, ya que yo solo había pedido agua. Pero para Kaelo, esa cifra no era un problema. Estaba acostumbrado a facturas así, e incluso mayores. Sacó su cartera de piel de primera calidad del bolsillo, extrajo una tarjeta de crédito platino con un límite de 20.000 €, su tarjeta de confianza para todas las grandes transacciones. «Cóbrese de aquí», dijo entregando la tarjeta con confianza, sin volver a mirar la cuenta. El camarero cogió la tarjeta y se dirigió a la caja. Kaelo volvió a centrarse en Nerea, que estaba ocupada mirando Instagram y mostrándole fotos de los bolsos de marca que quería comprar. «¿Este te gusta?», preguntó Nerea, mostrándole la foto de un Hermès Birkin de color rosa pastel. «Es bonito, te pega», respondió Kaelo asintiendo. «¿Cuánto cuesta?». «Unos 15.000 €, respondió Nerea con naturalidad, como si hablara de calderilla. «Pero es de edición limitada, así que también es una inversión. Si lo vendo más adelante, seguro que sube de precio». «Vale, luego lo buscamos», respondió Kaelo, aunque por dentro se sorprendió un poco con la cifra. 15.000 € por un bolso, pero no quería parecer indeciso delante de Nerea. Tenía que mantener su imagen de hombre rico y generoso. Pasaron unos minutos y el camarero que había cogido la tarjeta aún no había vuelto. Kaelo empezó a inquietarse un poco, pero intentó mantener la calma. «Quizás el sistema va lento», pensó. «O necesitan una confirmación adicional para una transacción tan grande». Finalmente, el camarero regresó, pero su expresión era extraña. No era su habitual sonrisa profesional, había duda en sus ojos. «Disculpe, señor», dijo en voz baja, casi susurrando. «Parece que hay un problema con la tarjeta. La transacción ha sido denegada». «¿Denegada?». Kaelo frunció el ceño, confundido. «¿Denegada? Es imposible. Esa tarjeta tiene un límite de 20.000 €. No puede ser. Debe de haber un error en el sistema, señor. ¿Tiene otra tarjeta que podamos probar?». Intentó explicar el camarero de la forma más diplomática posible. Nerea miró a Kaelo extrañada. «Cariño, ¿qué pasa?». «Nada, no pasa nada», respondió Kaelo rápidamente, intentando tranquilizarla mientras sacaba de nuevo la cartera. «Seguro que es un error del sistema. A veces los bancos fallan». Sacó una segunda tarjeta, una tarjeta de crédito negra con un límite de 50.000 €, que rara vez usaba porque la reservaba para transacciones muy grandes. «Pruebe con esta». El camarero cogió la tarjeta y volvió a la caja.
Kaelo intentaba parecer tranquilo, pero su corazón empezaba a latir un poco más rápido. Era raro, muy raro. La primera tarjeta la había usado la semana pasada sin problemas. Kaelo, ¿seguro que no pasa nada? Preguntó Nerea, ahora un poco preocupada. Seguro, sonrió Kaelo forzadamente. Confía en mí, es solo un problema técnico. Pero el camarero volvió de nuevo, con una expresión aún más incómoda que antes. Incluso parecía sudar un poco. Lo siento muchísimo, señor. Esta tarjeta también ha sido denegada. ¿Denegada otra vez? Ahora Kaelo empezó a entrar en pánico, aunque intentaba ocultarlo. 2 tarjetas denegadas seguidas. Eso no era un problema técnico. Algo iba muy mal. Un momento, dijo Kaelo, cogiendo el móvil con la mano ligeramente temblorosa. Intentó abrir la aplicación del banco, pero una notificación en la pantalla hizo que se le helara la sangre. La tarjeta de crédito terminada en 4521 ha sido bloqueada por el titular de la cuenta principal. La tarjeta de crédito terminada en 7830 ha sido bloqueada por el titular de la cuenta principal. ¿Bloqueada? ¿Por quién? El titular de la cuenta principal era Iria. Su cuenta conjunta. Las tarjetas adicionales estaban todas bajo la cuenta mancomunada que habían creado hacía años. Con manos temblorosas, abrió la aplicación, introdujo su contraseña y comprobó la cuenta conjunta. Saldo, 4,73 €. 4,73 €. Kaelo miró la pantalla, incrédulo. No podía ser. Esa misma mañana, el saldo era de más de 50.000 euros. ¿A dónde había ido? ¿Qué había pasado? Bajó por el historial de transacciones y allí estaba, escrito claramente: transferencia a la cuenta de Iria García, 52.850 euros a las 13:47. Iria. Iria se había llevado todo el dinero. Iria había bloqueado todas sus tarjetas. Iria. Iria había hecho todo esto mientras él la estaba humillando en este mismo restaurante. Señor, le llamó el camarero de nuevo, esta vez con más firmeza. ¿Tiene otra tarjeta o prefiere pagar en efectivo? ¿Efectivo? Kaelo nunca llevaba tanto efectivo encima. ¿Quién lleva más de 4.000 euros en la cartera? Nerea empezó a darse cuenta de que algo iba muy mal. Kaelo, estás pálido. ¿Qué pasa? Espera un momento, Nerea, susurró Kaelo con tensión. Volvió a comprobar el móvil, intentando con una cuarta tarjeta. Todas mostraban el mismo estado, bloqueadas. El camarero seguía allí, esperando pacientemente, pero su rostro empezaba a mostrar preocupación. Algunos comensales de las mesas cercanas empezaron a mirar en su dirección, dándose cuenta de que algo no iba bien. Señor, disculpe, dijo el camarero de nuevo, esta vez con un tono más severo. ¿Puede solucionar el pago? Si no, tendré que informar al gerente. Espere un momento, dijo Kaelo levantando la mano. Intentó llamar a Iria, el número que había estado ignorando todo el día. Pero el teléfono no sonó. 1, 2, 3 veces. Todo iba al buzón de voz. Iria, cógelo, casi gritó por dentro. Nerea ahora estaba muy nerviosa. Kaelo, en serio, me estás preocupando. ¿Qué problema hay? Ella, murmuró Kaelo, sin poder creer lo que estaba pasando. Se ha llevado todo el dinero. Ha bloqueado todas mis tarjetas. Ella. ¿Ella qué? Casi gritó Nerea, conteniéndose en el último segundo. ¿Cómo que se ha llevado el dinero? ¿Qué dinero? De la cuenta conjunta, respondió Kaelo con voz ronca. Ha transferido todo el saldo a su cuenta. 50.000 euros. Se ha ido. Todo se ha ido. Nerea lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y rabia. 50.000 euros, ¿y me dijiste que era una simple ama de casa que no importaba, que no tenía nada? Ahora, varios comensales los miraban directamente. Los susurros empezaron a oírse. El ambiente, que antes era romántico y agradable, se había convertido en una pesadilla. Y el camarero seguía allí, esperando el pago de una cuenta de más de 4.000 euros. Una cuenta que ahora Kaelo no sabía cómo pagar. Señor, dijo el camarero de nuevo, esta vez con un tono muy formal y frío. Tengo que llamar a nuestro gerente. Por favor, espere un momento. Y con eso, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la caja. Kaelo se quedó petrificado en su silla. Su rostro estaba pálido y un sudor frío empezó a perlarle la frente. Toda la confianza que había mostrado antes se había hecho añicos. Y lo peor de todo es que esto era solo el principio de su verdadera ruina. Los minutos que siguieron parecieron horas.
Kaelo permanecía rígido en su silla, con el móvil todavía aferrado en su mano sudorosa. Volvió a llamar a Iria, sin éxito. Le envió un mensaje en mayúsculas. Iria, coge el teléfono. Es urgente. Pero el mensaje solo se entregó, fue leído e ignorado. Nerea miraba a Kaelo con una expresión que empezaba a cambiar. Ya no era admiración o amor, sino algo más parecido a la decepción. Quizás incluso al asco. ¿Así que ahora no tienes ni un euro? Preguntó Nerea en voz baja pero cortante. O sea, ¿todo tu dinero estaba en esa cuenta? No es así, intentó explicar Kaelo, pasándose una mano por la cara, frustrado. Tengo otros activos, un ático, acciones, depósitos, pero ahora mismo no son líquidos. Necesito tiempo para venderlos. Pero ahora mismo no puedes pagar esto, dijo Nerea, señalando la carpeta con la cuenta todavía abierta sobre la mesa. Kaelo no respondió. La respuesta era obvia. Se oyeron pasos acercándose. Un hombre de unos 40 años, con un traje negro impecable y una placa con el nombre Rodrigo, gerente, se dirigió a su mesa. Su rostro era profesional pero firme, su sonrisa educada pero sin calidez. Buenas tardes, señor de la Vega, saludó Rodrigo formalmente. Soy Rodrigo, el gerente del restaurante. Me han informado de que hay un pequeño problema con el pago. Kaelo intentó erguirse, tratando de recuperar la compostura. Sí, parece que hay un problema técnico con mis tarjetas de crédito. El sistema del banco debe de estar fallando. Entiendo, señor, asintió Rodrigo con calma. Estas cosas pasan a veces. ¿Dispone de algún método de pago alternativo? ¿Tarjeta de débito? ¿Transferencia bancaria o efectivo? La de débito tampoco funcionará, respondió Kaelo con la voz apagada. Mi cuenta principal está bloqueada, pero puedo hacer una transferencia más tarde, cuando se solucione, o... Lo siento, señor, interrumpió Rodrigo, cortés pero firme. La política del restaurante exige que el pago se realice inmediatamente después del servicio. No podemos aplazarlo ni aceptar pagarés. Los comensales de las mesas más cercanas ya no disimulaban. Miraban directamente hacia su mesa. Los susurros se hicieron más audibles. Es el que pidió todo lo caro. Vaya, parece que no puede pagar. ¡Qué vergüenza! Y delante de su novia. Nerea escuchó los susurros y su rostro se enrojeció de rabia o de vergüenza. Kaelo, susurró con urgencia. Haz algo ya. No quiero que me humillen aquí. Lo estoy intentando, replicó Kaelo en voz baja pero tensa. Volvió a mirar la aplicación del banco, buscando alguna otra cuenta que pudiera haber olvidado. Pero todas las cuentas asociadas a la cuenta conjunta mostraban el mismo estado: fondos transferidos o tarjetas bloqueadas. Se acordó de los depósitos. Sí, los depósitos. Tenía 3 depósitos por valor de casi 120.000 euros. Podía hacer una liquidación de emergencia. Con los dedos temblorosos, abrió el menú de depósitos en la aplicación y sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de todos ellos. Depósito 001. En proceso de liquidación a petición de la titular Iria García. Depósito 002. En proceso de liquidación a petición de la titular Iria García. Depósito 003. En proceso de liquidación a petición de la titular Iria García. Iria. Otra vez Iria. Lo había hecho todo. Se había llevado el efectivo, había bloqueado las tarjetas e incluso había liquidado los depósitos. Lo había planeado todo con calma, con una precisión milimétrica. Y Kaelo acaba de darse cuenta de que la mujer a la que había humillado, a la que había despreciado, a la que había considerado insignificante, era la mujer que durante todo este tiempo había tenido el control total de sus finanzas. Rodrigo seguía allí, de pie, esperando pacientemente, pero su rostro empezaba a mostrar tensión. ¿Y bien, señor? ¿Ha encontrado una solución? Yo. Puedo llamar a mi hermano, dijo Kaelo finalmente, con una voz apenas audible. Su orgullo se había desmoronado por completo. Tenía que pedir ayuda. Tenía que admitir que no podía pagar su propia comida. Adelante, señor, le concedió Rodrigo. Pero no se movió de allí. Esperaría hasta que el problema estuviera resuelto. Kaelo llamó a su hermano, Héctor, un empresario de éxito con el que no tenía una relación muy cercana porque Kaelo siempre había sido el superior. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Hola, Kaelo. ¿Qué pasa?», se oyó la voz de Héctor. «Héctor, necesito ayuda», susurró Kaelo, intentando que los otros comensales no lo oyeran. «Estoy en un aprieto. ¿Puedes transferirme dinero ahora mismo? Es urgente». «¿Urgente? ¿Por qué? Con lo forrado que estás, ¿necesitas pedir dinero?»
Sonó la voz de Héctor, escéptica. No preguntes. Necesito 5.000 euros ahora mismo. Transfiérelos a mi cuenta o al número de cuenta del restaurante. Te envío los detalles. Hubo un silencio. ¿5.000 euros? ¿Para qué? Por favor, Héctor, estoy en una situación difícil. Ya te lo explicaré. Transfiérelo ahora. Te prometo que te lo devuelvo en una semana. Héctor suspiró al otro lado. Está bien, pero que sea la última vez. No te acostumbres a pedir. Te lo transfiero ahora. Espera. Gracias. Muchas gracias, dijo Caelo, colgando el teléfono aliviado, aunque su rostro seguía pálido. Rodrigo seguía allí. ¿Va a hacer una transferencia, señor? Sí, mi hermano la está haciendo ahora mismo. Un momento, por favor, respondió Caelo, secándose el sudor de la frente con una servilleta. Mientras esperaban, el ambiente en la mesa era insoportable. Nerea estaba sentada con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado con cara de enfado. Miraba el móvil de vez en cuando, como si buscara una excusa para huir. Nerea, intentó Caelo cogerle la mano. Nerea la apartó bruscamente. No me toques. Nerea, por favor, no es culpa mía. Es todo por su culpa, ¿Por su culpa? Le espetó Nerea mirándolo fijamente. Tú me dijiste que era una simple ama de casa que no entendía de nada, y resulta que es ella quien controla todo tu dinero. Ella tiene acceso a todas tus cuentas. Y tú ni siquiera puedes pagar una comida sin pedir ayuda. Esas palabras abofetearon a Caelo con más fuerza que una bofetada física. Porque era verdad. Había sido demasiado confiado, demasiado seguro de que él tenía el control. Pero durante todo este tiempo, era Iria quien realmente llevaba las riendas. El móvil de Caelo sonó. Una notificación de la aplicación del banco. Transferencia recibida de Héctor de la Vega, 5.000 euros. Ya ha llegado, le dijo Caelo a Rodrigo rápidamente. La transferencia de mi hermano ya está aquí. Puedo transferirlo ahora a la cuenta del restaurante. Muy bien, señor. Por favor, transfiera a este número de cuenta, dijo Rodrigo, entregándole una tarjeta de visita con los datos bancarios del restaurante. Caelo hizo la transferencia con manos temblorosas, 4.573 euros y 85 céntimos a la cuenta del restaurante. La notificación de transferencia realizada con éxito apareció en la pantalla. Ya está, dijo Caelo mostrándole la pantalla a Rodrigo. Rodrigo comprobó su propio móvil. Confirmación de la caja de que los fondos habían llegado. Gracias, señor. El pago ha sido recibido, dijo, haciendo una leve reverencia, pero con una mirada que delataba su juicio. Un juicio hacia el hombre que antes había sido tan arrogante y ahora había caído en la más absoluta humillación. En cuanto Rodrigo se fue, Caelo se desplomó en su silla, como si se hubiera quedado sin energía. Algunos comensales seguían mirándolos y susurrando con aire de reproche. Vámonos, dijo Nerea, levantándose de repente y cogiendo su bolso a toda prisa. No aguanto más aquí. Nerea, espera. ¿Esperar a qué? Le espetó mirándolo con frialdad. ¿A que te humillen aún más? Gracias, Caelo, pero no me interesa formar parte de tu drama. ¿Qué quieres decir? Dijo Caelo, levantándose también e intentando cogerle la mano. Quiero decir, dijo Nerea, apartando la mano bruscamente, que me he equivocado de elección. Pensaba que eras un hombre de éxito que lo tenía todo. Y resulta que solo eres un hombre con una esposa más lista que tú, y ahora no tienes nada. Esas palabras se le clavaron a Caelo directamente en el corazón. Nerea, no digas eso. Esto es solo temporal. Lo arreglaré todo. Recuperaré todo ese dinero. Te lo prometo. ¿Prometes? Se rió Nerea con cinismo. También prometiste que me comprarías todo lo que quisiera, y resulta que no puedes ni pagar una comida. Lo siento mucho, Caelo. No me interesan los hombres que tienen que pedirle dinero a su hermano para pagar la cuenta de un restaurante. Y con eso, Nerea se dio la vuelta y se marchó, con el sonido de sus tacones resonando en el suelo de mármol. Algunos comensales la miraron. Otros se rieron entre dientes al presenciar el drama. Caelo se quedó allí, solo, en medio del lujoso restaurante que una hora antes había sido el escenario de su triunfo. Ahora, ese mismo lugar era testigo de su más humillante caída. Su móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Iria. Solo una frase corta. Esto sí que es tener clase, Caelo. Disfruta de tu libertad. Caelo miró la pantalla con los ojos vidriosos. Toda su arrogancia, su falsa confianza, sus maravillosos planes de futuro, todo se había desmoronado en un instante. Y lo más doloroso era la certeza de que él mismo lo había destruido todo.
Él había menospreciado a la mujer que siempre lo había apoyado. Él había olvidado que detrás de todo hombre de éxito, a veces hay una mujer mucho más inteligente, una mujer que, en silencio, tiene el verdadero control. Y ahora lo había perdido todo. El dinero, la mujer, el orgullo, todo perdido en una tarde humillante en por el mirador de Liz. Caelo seguía de pie, paralizado junto a la mesa, observando la espalda de Nerea mientras se alejaba hacia la salida del restaurante. Segundos después, la gran puerta de cristal se cerró y la figura de la mujer rubia desapareció de su vista, desapareciendo de su vida tan rápido como había llegado. Señor, ¿podemos ayudarle en algo más? La voz de Rodrigo lo sacó de su ensimismamiento. Caelo se giró y vio al gerente todavía cerca, con un rostro profesional e indescifrable. Detrás de él, varios camareros esperaban con bandejas en la mano, listos para limpiar la mesa, esperando a que Caelo se fuera para poder continuar con su trabajo. No, gracias, respondió Caelo con voz ronca. Cogió la chaqueta que colgaba del respaldo de la silla y se la puso con torpeza. Sus manos temblorosas hicieron que un simple gesto pareciera una tarea imposible. Cuando se dio la vuelta para irse, sus pasos se detuvieron. En la mesa de al lado, un matrimonio de mediana edad lo observaba mientras bebían su vino, con una mirada de compasión y reproche a la vez, y una pizca de satisfacción al ver caer a alguien tan arrogante. Pobre hombre, susurró la mujer a su marido, pero lo suficientemente alto para que Caelo lo oyera. Con lo engreído que parecía antes, y mira ahora. Para que no vaya de infiel por la vida, respondió su marido con aire sentencioso. Al final, todo se paga. Caelo apretó los puños, conteniendo la rabia y la vergüenza que lo consumían, pero no podía hacer nada, no tenía derecho a protestar. Él era el culpable, él había provocado todo esto. Continuó su camino hacia la salida, pero cada paso era un suplicio, como si arrastrara una carga de varias toneladas. Los susurros de otras mesas lo seguían como fantasmas. Es el que antes gritaba que su mujer no tenía clase. El karma es rápido, ¿eh? La novia lo ha dejado plantado, se ha quedado sin dinero. ¡Qué ridículo! La recepcionista que antes lo había saludado con amabilidad ahora solo le dedicó una sonrisa forzada, una sonrisa profesional sin calidez. Gracias por su visita, señor. Que tenga un buen día. Caelo solo asintió, sin atreverse a mirarla a los ojos. Sabía que todo el personal del restaurante conocía ya su historia. Sabían que no había podido pagar, que había tenido que pedir ayuda, que su novia lo había abandonado con desprecio. Esta historia se convertiría en el cotilleo del día. Quizás mañana o pasado, la historia se extendería a otros restaurantes, a los círculos de la alta sociedad que frecuentaban lugares como este. Y el nombre de Caelo de la Vega, el nombre del que antes se enorgullecía, se convertiría en el hazmerreír de todos. La puerta de cristal se abrió automáticamente. Una ráfaga de aire de la tarde le golpeó el rostro, pero en lugar de refrescarlo, lo asfixió. Caminó con paso vacilante hacia el aparcamiento, buscando su coche, un BMW Serie 7 negro metalizado que siempre había sido su orgullo. El aparcacoche se acercó con las llaves. Su coche está listo, señor. Caelo cogió las llaves, pero sus manos temblaban tanto que casi se le caen. El aparcacoches las atrapó al vuelo. ¿Se encuentra bien, señor?, le preguntó el joven con sincera preocupación. Sí, estoy bien, mintió Caelo. No había nada bien en su situación. Entró en el coche y cerró la puerta de un portazo. Solo, en el lujoso habitáculo que antes lo hacía sentir superior, ahora solo sentía un vacío inmenso. Su móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Héctor. Caelo, ¿en serio qué ha pasado? ¿Cómo que necesitas dinero para pagar en un restaurante? ¿Has discutido con Iria? Arregla tus problemas de pareja, no dejes en ridículo a la familia. Dejar en ridículo a la familia. Unas palabras que lo hirieron profundamente. Caelo no respondió. Lanzó el móvil al asiento del copiloto con frustración. Apoyó la cabeza en el volante, con la respiración agitada. Todos sus planes maravillosos, la luna de miel en las Maldivas y Suiza, el deportivo de 300.000 euros, la boda de lujo con presupuesto ilimitado. Ahora todo sonaba a una broma estúpida. Ni siquiera había podido pagar su propia comida. Una risa amarga brotó de su garganta. Una risa irónica, patética, llena de arrepentimiento. Su móvil vibró de nuevo. Esta vez, un número desconocido. Lo cogió sin ganas. Hola, buenas tardes, señor de la Vega. Le llamo del Banco Central, del Departamento de Tarjetas de Crédito. Queríamos confirmar el bloqueo de 5 tarjetas de crédito a su nombre, realizado por la cotitular de la cuenta, la señora Iria García. ¿Tenía usted conocimiento de esto?
Kaelo se quedó en silencio. Así que ahora era oficial. Hasta el banco llamaba para confirmarlo. Sí, lo sabía, respondió con voz plana. De acuerdo, señor. Para reactivar las tarjetas, deberá acudir personalmente a una sucursal con la cotitular de la cuenta o con una autorización firmada por ella. ¿Desea usted? No hace falta, interrumpió Kaelo. Gracias. Colgó antes de que el empleado del banco terminara de hablar. ¿Ir con Iria o pedirle una autorización? Imposible. Iria nunca lo ayudaría ahora. Probablemente se reiría al oír su petición. Arrancó el motor del coche, pero no se movió. Miró el edificio de por el mirador de Liz, por el retrovisor. El edificio que una hora antes había sido el escenario de su triunfo, el lugar donde había presumido de su nueva y mejor vida. Ahora, ese edificio era el monumento a su más vergonzosa derrota. Su móvil vibró de nuevo. Esta vez, una notificación de una red social. Alguien lo había etiquetado en un video. Con un mal presentimiento, Kaelo abrió la aplicación. El video había sido grabado a escondidas por uno de los comensales del restaurante. No se veía quién era, pero el ángulo captaba el momento en que Kaelo estaba de pie, con el rostro pálido, hablando con Rodrigo. Luego, el momento en que Nerea se levantaba y lo abandonaba. El pie de foto del video decía: el arrogante que presumía de amante y humillaba a su esposa resulta que no puede pagar la cuenta del restaurante, karma es real, karma instantáneo, infiel humillado. El video ya tenía casi 10.000 visualizaciones en menos de media hora. Los comentarios no paraban de llegar. Vaya, con razón su mujer lo dejó. Bien hecho por ella. Para que no seas infiel. Al final te humillan a ti. La chica se larga al momento, ¿eh? Solo le interesaba el dinero. Ja, ja, ja. ¿Quién es este tipo? Me suena. Lo conozco. Es Kaelo de la Vega, un empresario que siempre presume en Instagram. Vaya batacazo se ha dado. El nombre de Kaelo de la Vega empezaba a circular. La gente lo reconocía. La historia se estaba haciendo viral. Con manos temblorosas, Kaelo intentó quitar su etiqueta del video, pero ya era tarde. El video ya se había compartido en varios grupos de WhatsApp, se había republicado en otras plataformas e incluso había llegado a foros de cotilleos. Kaelo golpeó el volante varias veces, desahogando una rabia y una frustración que ya no podía contener. Todo lo que había construido durante años, su reputación como empresario de éxito, su imagen de hombre solvente y con clase, el respeto de su círculo social, todo destruido en menos de 2 horas. Por una estúpida comida, por una arrogancia desmedida, por menospreciar a la mujer a la que debería haber valorado. Entró otra notificación, esta vez del grupo de WhatsApp de su comunidad, el grupo de jóvenes empresarios de éxito del que tanto presumía. Alguien había compartido el video en el grupo con el comentario: chicos, este es Kaelo, ¿no? ¿Qué ha pasado, tío? Los comentarios empezaron a llegar. ¿En serio es Kaelo? No me lo creo. ¿No era el que siempre presumía de pasta? ¿Cómo que no puede pagar? Parece que es un problema con su mujer. Ya había oído rumores. Vaya drama, colega. Kaelo salió del grupo, muerto de vergüenza. Pero salir de un grupo no solucionaba el problema. Las notificaciones seguían llegando de otros grupos, de amigos que le enviaban capturas de pantalla del video preguntando: ¿eres tú? ¿Qué ha pasado, tío? Desactivó los datos móviles de su teléfono, incapaz de ver más. Pero el daño ya estaba hecho, la historia ya se había extendido. Y en la era digital, una vez que algo se hace viral, no hay forma de detenerlo. Kaelo miró al frente, con la vista perdida. Sus manos todavía aferraban el volante. Aunque el motor estaba en marcha, no sabía a dónde ir. ¿Volver al ático? El ático que todavía estaba lleno de las cosas de Iria, de los recuerdos de sus 7 años de matrimonio. ¿O a un hotel? Pero con las tarjetas de crédito bloqueadas y la cuenta vacía, ni siquiera estaba seguro de poder pagar un hotel decente. El teléfono, con los datos desactivados, sonó de repente. Una llamada de la oficina, su propia oficina. Con un mal presentimiento contestó: hola, señor de la Vega. Soy Sara, de finanzas. La voz de su asistente financiera sonaba extraña. Disculpe que le moleste, pero hemos recibido una notificación del banco de que varias transacciones automáticas de la empresa, que se realizan con su tarjeta de crédito, han sido rechazadas. ¿Hay algún problema con la tarjeta? Hasta las transacciones de la empresa se veían afectadas. Hasta su trabajo estaba en peligro. Sara, de momento, usa otra tarjeta de la empresa, ¿vale? Mi tarjeta está en mantenimiento.
mintió Kaelo con voz cansada. Ah, de acuerdo, señor. Pero, mañana tiene una reunión con un cliente importante de Singapur. ¿Está preparada la presentación? Una reunión con un cliente importante, una presentación, profesionalidad. ¿Cómo podía centrarse en todo eso cuando su vida se estaba desmoronando, cuando su reputación estaba por los suelos, cuando su video se estaba haciendo viral? Sí, estoy listo. Mañana lo hablamos en la oficina, respondió Kaelo, zanjando la conversación rápidamente. Volvió a lanzar el móvil, esta vez con más fuerza, hasta que la pantalla se agrietó por una esquina. Perfecto. Hasta su móvil se había roto. Kaelo por fin pisó el acelerador y salió del aparcamiento del restaurante a una velocidad excesiva, haciendo que el aparcacoches y algunos clientes que llegaban se giraran sorprendidos. Pero a Kaelo ya no le importaba. Solo quería huir de allí, huir de los testigos de su caída, huir del lugar donde su arrogancia se había convertido en su vergüenza. Mientras su coche avanzaba por la carretera, Kaelo no era consciente de que, en algún lugar, en el balcón de un tranquilo ático con unas vistas preciosas de la ciudad, Iria estaba sentada relajadamente con una taza de café caliente, sonriendo levemente mientras leía la notificación de la transferencia que acababa de llegar a su cuenta. 52.850 euros. El fruto de su trabajo durante 7 años. El fruto de una paciencia que finalmente había dado sus frutos de justicia. Y por primera vez en meses, Iria durmió profundamente, con una sonrisa en los labios, con el corazón en paz y el alma por fin libre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Kaelo estaba sentado solo en su coche, aparcado en una calle oscura, mirando al vacío con el corazón destrozado y un futuro incierto. Y la lección más amarga que aprendió esa noche fue que nunca hay que subestimar a una mujer silenciosa, porque detrás de su silencio puede estar planeando su victoria. Pasaron 3 días desde el humillante incidente en Por el Mirador de Lis. 3 días que para Kaelo parecieron 3 años. No volvió al ático que compartía con Iria. No era capaz de enfrentarse a los objetos que le recordaban la vida que había destrozado. En su lugar se alojó en un hotel barato. No un hotel de 5 estrellas como los que solía frecuentar, sino un hotelucho con una habitación estrecha y servicios mínimos. Era lo único que podía permitirse con el poco efectivo que le quedaba. Esa mañana, Kaelo estaba sentado en el borde de la dura cama del hotel, mirando la pantalla agrietada de su móvil. Las notificaciones seguían llegando, aunque intentaba ignorarlas. El video del restaurante ya tenía más de 200.000 visualizaciones. Los portales de cotilleos habían empezado a publicar artículos con titulares sensacionalistas. El empresario de éxito Kaelo de la Vega no puede pagar en un restaurante de lujo. Su mujer controla todo el dinero. La infidelidad acaba en humillación. La historia del karma instantáneo de un marido arrogante. Esta mujer se venga de la forma más elegante, transfiere todo el dinero y bloquea las tarjetas de su marido infiel. Incluso se empezaba a mencionar el nombre de Iria. Aunque su rostro no aparecía en el video, los internautas la aclamaban, convirtiéndola en una especie de heroína para las esposas traicionadas. Mientras que Kaelo, él era el villano de la historia, el que merecía el karma, el hazmerreír del público. Su móvil vibró. Otra llamada de la oficina. Sara, su asistente, lo había llamado 10 veces desde el día anterior. La reunión con el cliente de Singapur, que debería haber sido ayer, se la había saltado. No había ido, no había avisado, simplemente había desaparecido. Esta vez, contestó. Hola, señor de la Vega. La voz de Sara sonaba aliviada pero también nerviosa. ¿Dónde está? Ayer, el cliente de Singapur estuvo esperando 2 horas. Estaban muy decepcionados y ahora amenazan con cancelar el contrato. El director general está furioso. Le pide que venga a la oficina inmediatamente para dar una explicación. Kaelo se frotó la cara, cubierta por una barba descuidada. Sara, ahora no puedo ir a la oficina. ¿Que no puede? Sonó la voz de Sara incrédula. Señor, esto es serio. Si se cancela este contrato, la empresa perderá millones. Y el director general ha dicho que si no viene hoy va a reconsiderar su puesto en la empresa. Reconsiderar su puesto. La forma educada de decir estás despedido. Lo entiendo, respondió Kaelo con voz plana. Dile al director que iré esta tarde. Colgó antes de que Sara pudiera preguntar más. Kaelo se miró en el pequeño espejo de la habitación del hotel. Un hombre con los ojos hinchados, el rostro apagado, el pelo revuelto y una barba incipiente. No quedaba ni rastro del aura de empresario de éxito del que tanto presumía.
Solo un hombre hundido. Se duchó con agua fría porque el calentador del hotel no funcionaba bien. Se puso una camisa arrugada porque no había tenido tiempo de plancharla. Ni siquiera tenía una camisa de repuesto decente. Toda su ropa buena seguía en el ático con Iria, y no se atrevía a volver. El trayecto a la oficina duró 40 minutos. Durante el camino, Kaelo intentó preparar una explicación, buscar una excusa razonable para su ausencia del día anterior, pero no había ninguna excusa lo suficientemente buena, ninguna justificación para su falta de profesionalidad. Al llegar a la oficina, notó la diferencia de inmediato. La recepcionista, que siempre lo saludaba con una sonrisa, esta vez bajó la cabeza, fingiendo estar ocupada con el ordenador. El personal, que normalmente lo saludaba con respeto, ahora solo le dedicaba una mirada fugaz antes de apartar la vista. Algunos susurraban a su paso. Sabía que hablaban de él. Seguro que habían visto el video. Seguro que habían leído los artículos. Sara lo esperaba delante de su despacho con cara de preocupación. Señor de la Vega, menos mal que ha venido. El director general lo está esperando en su despacho. Me ha dicho que en cuanto llegara, fuera a verlo. ¿De acuerdo?, respondió Kaelo brevemente. Se dirigió al despacho del director, una gran sala con una enorme cristalera con vistas a la ciudad. El director, el señor Velasco, un hombre de 60 años con el pelo canoso y unas gafas de montura dorada, estaba sentado detrás de su escritorio con un semblante muy serio. Siéntate, Kaelo, le ordenó, sin el habitual saludo cordial. Kaelo se sentó en la silla de enfrente, sintiendo una tensión insoportable. ¿Sabes por qué te he llamado?, preguntó el señor Velasco sin rodeos. Por la reunión de ayer. Lo siento mucho, señor. Tuve un problema personal muy urgente, y... ¿Un problema personal?, le interrumpió el señor Velasco con dureza. Kaelo, eres jefe de división, gestionas proyectos de millones de euros. Los clientes confían en ti, y me hablas de un problema personal sin avisar, sin delegar. ¿Sabes que ese cliente de Singapur representaba una oportunidad de expansión a todo el sudeste asiático? Lo sé, señor, y lo lamento muchísimo. Los llamaré, me disculparé y... Ya han cancelado el contrato, dijo el señor Velasco, colocando un documento sobre la mesa. Esta mañana han enviado un correo electrónico oficial de cancelación, alegando falta de confianza en la profesionalidad de nuestro equipo. Las pérdidas para la empresa por esta cancelación ascienden a 3 millones de euros. Esa cifra fue como un martillazo en la cabeza de Kaelo. Señor, le ruego que me dé una oportunidad para arreglarlo. Puedo buscar otros clientes, puedo. Kaelo, dijo el señor Velasco, mirándolo con profunda decepción. Te conozco desde que entraste en esta empresa como recién licenciado. Yo te ascendí, confié en tus capacidades, pero últimamente he oído muchas cosas sobre ti. Ese video viral, los problemas con tu mujer, un estilo de vida cuestionable, así que hasta su jefe había visto el video. Eso es mi vida privada, señor. No tiene nada que ver con mi trabajo. ¿Que no tiene nada que ver?, enarcó una ceja el señor Velasco. Kaelo, tu reputación es la reputación de la empresa. Cuando un cliente busca información sobre ti y encuentra un video en el que no puedes pagar en un restaurante porque tu mujer te ha quitado todo el dinero, ¿qué crees que piensa sobre tu capacidad para gestionar las finanzas de un proyecto? Cuando lee artículos sobre tu infidelidad y cómo menosprecias a tu esposa, ¿qué crees que piensa sobre tu carácter y tu integridad? Cada palabra era como un latigazo. He hablado con el Consejo de Administración, continuó el señor Velasco, y hemos decidido suspenderte durante un mes, sin sueldo. Durante ese tiempo tienes que solucionar tus problemas personales, limpiar tu reputación y demostrar que mereces este puesto. Si después de un mes la situación no mejora, reevaluaremos tu posición en la empresa. Suspendido y sin sueldo. Sin ingresos durante un mes entero, y ahora mismo ni siquiera tenía suficiente dinero para vivir decentemente. Yo, lo entiendo, señor, dijo Kaelo con la voz quebrada. No tenía sentido discutir. La decisión estaba tomada. Y una cosa más, añadió el señor Velasco. Ese reloj que llevas, ese Patek Philippe que compraste con el adelanto del proyecto del año pasado, espero que no fuera con fondos que debían destinarse a gastos operativos. Kaelo se quedó helado. Su reloj, el reloj de 60.000 euros que, efectivamente, había comprado con el adelanto del proyecto. Dinero que debería haber sido para gastos operativos, pero que había usado para su estilo de vida, con la intención de devolverlo con la prima de fin de año. Es, de mi dinero personal, señor, mintió. El señor Velasco lo miró fijamente, con una expresión que dejaba claro que no le creía. Eso espero, Kaelo.
porque si se descubre que ha habido malversación de fondos de la empresa, las consecuencias no serán una suspensión, sino penales. Esa amenaza quedó flotando en el aire como una guillotina. Ahora puedes irte. Sara se encargará de la transición de tus tareas al jefe de división interino mientras estás suspendido. Entrégale todos los documentos importantes y los accesos. Kaelo se levantó, con las piernas temblorosas. Hizo una reverencia, algo que rara vez hacía. Luego, salió del despacho con paso vacilante. Fuera, Sara lo esperaba con una caja de cartón. Señor, esto es para sus cosas personales de la mesa. Ya se lo he preparado. Hasta la caja para sus cosas le habían preparado. Como si ya supieran que lo iban a suspender. Kaelo se dirigió a su mesa. La mesa en el rincón, con las mejores vistas, que antes era su orgullo. Ahora le resultaba extraña. Metió en la caja fotos, documentos personales, un bolígrafo de lujo y algunas otras cosas. Sus compañeros de trabajo lo miraban desde sus mesas. Nadie lo saludó, nadie le preguntó nada. Todos sabían lo que había pasado y no querían involucrarse. Al salir de la oficina con la caja en las manos, pasó por la zona de la cafetería. Oyó susurros que se detuvieron de repente a su paso, pero alcanzó a oír un fragmento de la conversación. Por eso no hay que meterse con una esposa que controla el dinero. Karma, por infiel y arrogante. Dicen que el reloj lo compró con dinero del proyecto, no con el suyo. Aceleró el paso, incapaz de escuchar más. En el vestíbulo, el guardia de seguridad que normalmente le abría la puerta con respeto esta vez solo asintió brevemente. Ya no hubo un que tenga un buen día, señor de la Vega. Solo un gesto frío y una mirada de reproche. Metió la caja en el maletero de su coche, aparcado en el sótano. Al cerrar el maletero su móvil vibró de nuevo. Esta vez era del banco. No una llamada, sino un correo electrónico oficial. Asunto. Notificación de liquidación de depósitos y cambio de estado de la cuenta. El correo explicaba que los 3 depósitos, por un valor total de casi 120.000 euros, habían sido liquidados a petición de Iria García y transferidos a una cuenta personal a nombre de Iria. El correo también informaba de que la cuenta conjunta entre Kaelo e Iria había cambiado de estado. Ahora solo Iria tenía acceso total como única titular. Kaelo ya no tenía acceso a nada, ni a la cuenta conjunta, ni a los depósitos, ni a las inversiones. Todo había sido transferido o cambiado de titularidad. Iria había separado oficialmente todos sus activos financieros. Y Kaelo ahora no tenía absolutamente nada. Se sentó en el asiento del conductor, mirando al vacío la pared gris del sótano. La caja de cartón con sus cosas del trabajo estaba en el maletero. El móvil con la pantalla agrietada, en sus manos. El reloj Patek Philippe de 60.000 euros seguía en su muñeca. Pero ahora, ese reloj era como una cadena, un recordatorio de su arrogancia y sus errores. Recordó las palabras de Nerea al dejarlo en el restaurante. Solo eres un hombre con una esposa más lista que tú. Y ahora no tienes nada. Resulta que esas palabras eran ciertas. Kaelo se quitó el reloj y lo miró durante un largo rato. Era el único activo de valor que le quedaba. Y quizás tendría que venderlo para sobrevivir este mes. Una ironía dolorosa. El reloj que antes usaba para presumir de éxito, ahora tendría que venderlo para cubrir sus necesidades básicas. Con una sensación de total desolación, Kaelo arrancó el coche y salió del sótano de la oficina. Una oficina a la que quizás no volvería después de la suspensión. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Iria estaba sentada tranquilamente en el balcón de su nuevo y elegante apartamento. Un apartamento que había alquilado con el dinero de la transferencia. Bebía un café mientras leía un correo electrónico del abogado que había contratado. El correo confirmaba que la demanda de divorcio estaba lista. Solo faltaba que Iria la firmara y el proceso comenzaría. Pero Iria no tenía prisa por firmar. Dejaría que Kaelo sintiera primero las consecuencias de sus actos. Dejaría que aprendiera el significado de la palabra clase, de la que tanto se había burlado. Y cuando llegara el momento adecuado, Iria lo resolvería todo de la forma más elegante, con la cabeza alta, el orgullo intacto y un futuro brillante. Porque eso es lo que significaba una verdadera victoria. No una victoria de gritos y alardes, sino una victoria tranquila, calculada y que deja un rastro de justicia. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en Por el Mirador de Lis, 3 semanas que lo habían cambiado todo. Esa tarde, Iria estaba sentada tranquilamente en el balcón de su nuevo apartamento. Un apartamento de tamaño mediano con un dormitorio, un interior minimalista y moderno,
y unas vistas preciosas de la ciudad desde el piso 20. No era tan lujoso como el lugar donde vivía antes con Kaelo, pero aquí había algo diferente. Había calidez, paz, un sentimiento de pertenencia genuino. Era su espacio, completamente suyo, sin las sombras de un pasado doloroso. Iria bebía un café de su taza de cerámica blanca favorita mientras contemplaba el atardecer, un degradado de naranja, rosa y morado que pintaba el cielo de la forma más hermosa. La suave brisa de la tarde le alborotaba el pelo suelto. Su móvil, sobre la mesita, vibró. Una notificación, pero esta vez no era de Kaelo, que seguía intentando contactarla desde diferentes números que ella bloqueaba sistemáticamente. Era una notificación de la aplicación del banco. Transferencia recibida, 15.000 euros por liquidación de depósito 3. Iria sonrió levemente. El último depósito se había liquidado por completo. Sumado al saldo que ya tenía, el total de sus activos líquidos ascendía ahora a casi 80.000 euros, fondos suficientes para empezar una nueva vida con estabilidad. Quizás incluso para abrir el pequeño negocio con el que siempre había soñado. Pero no era el dinero lo que la hacía sonreír. Era la libertad, la capacidad de respirar hondo sin tener que enfrentarse a humillaciones diarias, la sensación de que por fin había recuperado el control de su propia vida. Su móvil vibró de nuevo, esta vez una llamada de un número conocido. Su abogada, la señora Ramos. Hola, señora Ramos, saludó Iria con voz tranquila. Iria, buenas noticias, dijo la señora Ramos con un tono profesional pero cálido. Nuestra demanda de divorcio ha sido admitida a trámite. La primera vista está fijada para dentro de 2 semanas y parece que el proceso será rápido. Las pruebas que tenemos son muy sólidas. Esas pruebas incluían capturas de pantalla de las conversaciones de Kaelo con Nerea que Iria había encontrado en el portátil compartido hacía meses. Conversaciones llenas de palabras cariñosas y planes de futuro. También había fotos de ellos dos en varios sitios que Nerea había subido a las redes sociales con pies de foto poco sutiles. Y, por supuesto, el video viral del incidente en el restaurante, que ahora era una prueba pública. Gracias, señora, respondió Iria. Estoy lista para la vista. Recuerda, Iria, añadió la señora Ramos con más seriedad. Es muy probable que la parte de Kaelo intente negociar el reparto de bienes, sobre todo ahora que sabe que tú controlas la mayoría de los activos líquidos. Tienes que estar preparada mentalmente para eso. Estoy preparada, señora, respondió Iria con firmeza. Conozco mis derechos y no voy a dejar que me manipulen más. Tras colgar, Iria volvió a mirar la ciudad. Desde allí veía los altos edificios, las calles bulliciosas, la vida que no se detenía. La vida no se paraba por un matrimonio fallido. El mundo seguía girando y ella tenía que seguir adelante. Su móvil vibró una vez más. Un mensaje de su mejor amiga, Laia, que había estado a su lado en los peores momentos. Iria, ¿has comido? He preparado mi arroz especial. ¿Quieres que me pase un momento? Iria sonrió al leer el mensaje. Al menos, en medio del desastre de su matrimonio, se había dado cuenta de quiénes eran las personas que de verdad se preocupaban por ella. No por su estatus o su dinero, sino por una amistad sincera. Claro que sí, estoy en el balcón. Sube directamente, respondió Iria. 15 minutos después, sonó el timbre. Iria abrió la puerta a Laia, una mujer de 34 años con una amplia sonrisa y 2 fiambreras con arroz todavía caliente. Iria, exclamó Laia, abrazándola con fuerza. ¿Cómo estás hoy? Tienes mejor cara que la semana pasada. Estoy bien, Laia, respondió Iria con sinceridad. De hecho, cada día mejor. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, abrieron las fiambreras y empezaron a comer mientras charlaban. Laia le contó cosas de su trabajo, de su hijo que acababa de empezar el colegio, de las pequeñas cosas cotidianas que eran sencillas pero agradables. Oye, vi tu video viral, dijo Laia de repente con cautela. Bueno, no tu video, sino el del restaurante. La gente te apoya un montón. Muchos dicen que eres genial, inteligente e inspiradora. Iria se rió entre dientes. La verdad es que no esperaba que se hiciera viral. Yo solo quería recuperar lo que era mío. Quería demostrarle que no soy una mujer débil a la que pueda menospreciar. Y lo conseguiste, dijo Laia, cogiéndole la mano con cariño. Iria, estoy muy orgullosa de ti. Antes te veía llorar por él porque no volvía a casa, y ahora vuelves a sonreír, te mantienes por ti misma. Eso no es fácil. Gracias, Laia, respondió Iria, apretándole la mano. Tú también eres una de las razones por las que he sido fuerte. Siempre has estado ahí cuando te he necesitado.
Continuaron comiendo en un ambiente cálido. Al terminar, Laia la ayudó a recoger y lavar los platos. Aunque Iria protestó, Laia insistió en ayudar. Ah, Iria, dijo Laia mientras se secaba las manos. Ayer me encontré con un antiguo colega tuyo de tu anterior empresa. Me preguntó por ti. Me dijo que están buscando un consultor freelance para un proyecto de marketing. Le di tu contacto. ¿Te parece bien? Por si te interesa. Iria se quedó pensativa un momento. ¿Volver a trabajar? Desde que dejó su trabajo hacía 7 años para dedicarse a ser ama de casa, por petición de Kaelo, no había pensado en volver al mundo profesional, pero ahora era libre. Libre para elegir lo que quisiera. Claro, Laia, respondió Iria con una sonrisa. Dale mi contacto, quién sabe si es una buena oportunidad. Cuando Laia se fue, Iria volvió al balcón con una taza de té caliente. El cielo ya estaba oscuro. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas en la tierra. Desde esa altura, todo parecía hermoso, ordenado, tranquilo. Su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Con cautela, Iria lo abrió. Iria, soy yo. Por favor, tenemos que hablar. Te lo ruego. Me equivoqué. Lo siento. Por favor, coge el teléfono o dame una oportunidad para vernos. Por favor, Kaelo. Había usado otro número. Iria miró el mensaje durante un buen rato. Una pequeña parte de su corazón, la parte que una vez amó profundamente a ese hombre, se conmovió al leer las palabras me equivoqué y lo siento. Palabras que nunca habían salido de la boca de Kaelo en sus 7 años de matrimonio. Pero Iria ya había aprendido. El arrepentimiento que surge solo después de haberlo perdido todo no es un arrepentimiento sincero, es solo miedo a las consecuencias. Con mano firme, Iria escribió una respuesta. Kaelo, lo que pasó en el restaurante fue la consecuencia de tus propias decisiones. No me he llevado nada que no fuera mío, solo he recuperado lo que me pertenecía desde el principio. El dinero de la cuenta conjunta era, en su mayor parte, fruto de mi trabajo antes de dejarlo. Los depósitos los construimos juntos, y ahora todo está en las manos adecuadas. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya para el divorcio. Espero que cooperes. Esto se ha acabado, Kaelo. Y estoy bien con ello. Pulsó enviar sin dudarlo, y luego bloqueó también ese número. No habría más mensajes, ni más negociaciones, ni más disculpas tardías. Iria dejó el móvil sobre la mesa, se acercó a la barandilla del balcón y extendió los brazos, como si quisiera abrazar toda la ciudad. El viento de la noche soplaba, trayendo consigo el dulce aroma de la libertad. «Esto sí que es tener clase, Kaelo», susurró con una sonrisa de victoria. No una victoria arrogante, sino una victoria elegante y digna. No con gritos y alardes, sino con la calma y el cálculo de quien sabe lo que vale. Y ahora, me toca a mí vivir con clase, sin ti. Al otro lado de la ciudad, Kaelo estaba sentado solo en la estrecha y agobiante habitación de su hotelucho. Su móvil mostraba el último mensaje de Iria antes de que su nuevo número fuera bloqueado. Lo leyó una y otra vez. Cada palabra era como un cuchillo que le desgarraba el corazón lentamente. Su reloj Patek Philippe lo había vendido la semana pasada. Lo vendió muy por debajo de su valor real porque necesitaba dinero en efectivo urgentemente. El dinero de la venta ya casi se había agotado en gastos básicos y en las cuotas de las tarjetas de crédito que se acumulaban. Le quedaba una semana de suspensión, pero no sabía si la empresa lo readmitiría. E incluso si lo hicieran, su puesto probablemente ya no sería el mismo. Quizás lo degradarían con un sueldo drásticamente reducido. Su reputación en el mundo profesional estaba destrozada. Su círculo social se había alejado. De Nerea no había vuelto a saber nada. Probablemente ya habría encontrado un nuevo objetivo con más clase, y Iria, la mujer a la que antes consideraba insignificante, ahora era un símbolo de fuerza e independencia. Su historia inspiraba a muchas mujeres, mientras que él se había convertido en una advertencia. Un ejemplo de lo que ocurre cuando la arrogancia y la traición se encuentran con la justicia. Kaelo miró el techo agrietado de la habitación. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, lágrimas de un arrepentimiento tardío, lágrimas por una pérdida irreparable. Y en algún lugar de la misma ciudad, Iria seguía de pie en su balcón, sonriendo a las estrellas con un corazón que por fin había encontrado la paz. A veces, la vida nos cruza con la persona equivocada. No porque el destino sea cruel, sino porque es una lección que debemos aprender. Iria aprendió que el amor sin respeto es un veneno que mata lentamente. Aprendió que la bondad constante no cambia a quien no quiere cambiar. Y lo más importante,
Aprendió que el valor de dejar ir es el valor más noble de todos. Ahora, Iria comenzaba un nuevo capítulo. No como la esposa traicionada, no como la víctima, sino como la mujer que se levantó con elegancia, con la cabeza alta y con un futuro que sostenía con sus propias manos. Y para ti, que estás leyendo esta historia, recuerda, vales mucho, mereces respeto, y si alguien te menosprecia constantemente, quizás sea el momento de demostrarle quién tiene clase de verdad. Gracias por leer la historia de Iria hasta el final. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal Dira Story para no perderte otras historias inspiradoras. Dale a me gusta, compártelo con tus amigos y escribe en los comentarios qué te ha parecido la forma en que Iria se vengó de la traición de su marido. ¿Hizo bien o fue demasiado dura? Nos vemos en la próxima historia. Mantente fuerte, mantén la clase.